Shoya Ishida está de pie sobre un puente, contemplando poner fin a su vida, y es imposible no preguntarse, ¿cómo es que llegó a este punto? Antes de la culpa. Cuando conocemos a Shoya está cursando sexto de primaria, por lo que tendría entre 11 y 12 años de edad. Esta etapa resulta especialmente relevante, ya que los niños comienzan a otorgar una gran importancia a la aceptación social. La opinión de sus padres adquiere cada vez más peso, la pertenencia al grupo se vuelve fundamental, y el deseo de encajar puede llegar a influir más que sus propias convicciones. A esta edad muchos niños ya pueden comprender que ciertas acciones causan daño, pero su empatía y su capacidad para entender totalmente las consecuencias de sus actos todavía están en desarrollo. Por eso no es raro que participen en comportamientos crueles, mientras los ven como simples bromas o juegos, sin caer en cuenta del impacto real que tienen en la otra persona. Los niños no son crueles por naturaleza, pero sí pueden terminar haciendo daño cuando el grupo refuerza esas conductas, cuando nadie cuestiona lo que está pasando, o cuando los adultos no intervienen a tiempo. En este contexto aparece Shoko Nishimiya, una nueva estudiante con discapacidad auditiva, y podemos ver el fracaso de su inclusión desde el principio. El profesor le dice que se presente frente a la clase. Ella no responde porque no escucha la indicación. Después de unos segundos procede a tocarle el hombro para que pueda comprender que se está dirigiendo a ella. Entonces saca un cuaderno que utiliza para comunicarse con los demás. Es una escena corta y muy simple, pero nos muestra que desde el primer momento es Shoko quien debe adaptarse al entorno. El entorno rara vez se adapta a ella. Y aquí debo decir que la inclusión educativa no consiste únicamente en permitir que un alumno con discapacidad tenga acceso a la escuela y ya. Implica realizar ajustes, preparar el grupo, capacitar a los docentes y generar condiciones para que el estudiante pueda participar de manera efectiva. De hecho, podemos ver en otra escena que Shoko debe leer en voz alta, lo cual le cuesta muchísimo, y su compañero bueno parece irritarse cuando el profesor valida el esfuerzo de Shoko, mientras anteriormente a ella la había corregido. Aquí el bullying empieza a gestarse sigilosamente, porque antes de que aparezcan las agresiones más evidentes, la película muestra algo mucho más frecuente en la vida real: la exclusión. Shoko es dejada de lado durante los juegos, ignorada en conversaciones y percibida como una molestia. El acoso escolar suele comenzar con formas sutiles de rechazo. Burlas, aislamiento, rumores o exclusión social pueden aparecer antes que la violencia física. Algunos podrían tener la interrogante sobre el por qué Shoya inicia el bullying. La respuesta más fácil sería decir que simplemente era un niño cruel, pero la realidad es que estas conductas suelen estar relacionadas con múltiples factores: búsqueda de reconocimiento social, impulsividad, falta de empatía desarrollada, necesidad de aprobación del grupo y ausencia de límites claros por parte de los adultos. Y es importante mencionar que el comportamiento de Shoya recibe constantemente refuerzo social. Sus compañeros observan sin intervenir, a algunos les parece entretenido, y los profesores brillan por su ausencia. En otras palabras, el bullying era una dinámica grupal. Shoya era el que ejercía muchas de las acciones violentas, pero no el único participante. Y esta situación cambia cuando las consecuencias se vuelven imposibles de ignorar. Los aparatos auditivos de Shoko son destruidos repetidamente, lo que alerta a su madre, y solo así la escuela interviene. Sin embargo, la intervención es profundamente deficiente. Recuerdo que cuando cursaba la carrera y me tocaba hacer prácticas en colegios, una de las primeras cosas que hacíamos era recopilar toda la información posible para poder hacer el abordaje adecuado. Como vemos en la película, en lugar de analizar la dinámica grupal, se busca un único responsable, y todo señala a Shoya. De hecho, el primero en señalarlo es el profesor. Y espero no se malentienda. Claro que identificar a los agresores principales es importante, pero reducir un problema tan complejo a un solo culpable le permite al resto del grupo deslindarse de cualquier tipo de responsabilidad. Cuando se aborda un caso así, no basta con buscar a un solo responsable, también es necesario entender la dinámica completa. De hecho, algo similar ocurre cuando la madre de Shoya lo confronta. Vemos su enojo y su decepción, que son comprensibles, pero no llegamos a presenciar una conversación realmente abierta y sincera que permita comprender qué estaba ocurriendo con él, qué lo llevó a actuar de esa manera, o qué papel estaba jugando el grupo en todo esto. Porque al final, castigar una conducta no siempre es suficiente. Si nadie intenta entender qué hay detrás de ella, es muy difícil generar un cambio real. Justamente comprender las causas nos ayuda a tener más herramientas para evitar que se repita en un futuro. Pero creo que también la película refleja algo bastante realista. Muchas veces los adultos reaccionan cuando el daño ya es evidente, pero no siempre investigan lo suficiente para comprender todo lo que ocurrió. Posteriormente vemos que a partir de esta confrontación ocurre una inversión de roles. Shoya es quien comienza a experimentar rechazo y malos tratos por parte de los mismos compañeros que antes reían junto a él.
experimenta ser excluido, lo cual cambia su comprensión del sufrimiento ajeno. Por primera vez conoce desde adentro aquello que había provocado en otra persona. Y antes de pasar a la etapa secundaria de Shoya, quiero mencionar un personaje que suele pasar desapercibido, Sahara. Ella intenta acercarse a Shoko aprendiendo el lenguaje de señas, sin embargo termina siendo objeto de burlas y finalmente abandona la escuela. Esto refleja algo que pasa en muchos contextos escolares. Quienes defienden a la víctima pueden convertirse en objetivos del grupo agresor. La presión grupal puede ser tan poderosa que incluso los que desean ayudar terminan alejándose para protegerse. La culpa. Ya en la adolescencia, cuando cursa la secundaria, Shoya vive prácticamente aislado del resto de las personas. Una de las metáforas visuales más potentes de la película son las X que cubren los rostros de quienes los rodean. Puede interpretarse de muchas maneras: ansiedad social, vergüenza, desconexión emocional, la dificultad para relacionarse con los demás. Da la sensación de que Shoya se percibe a sí mismo como alguien que no merece formar parte del mundo que los rodea. 罰を受ける必要のある人間だと思い知った。俺は孤立した。 Esta frase nos asoma su diálogo interno. Durante años, Shoya parece haber construido una imagen profundamente negativa de sí mismo, y es ese estado emocional el que nos lleva a la crisis que atraviesa al inicio de la historia. Algo que me parece especialmente interesante de analizar es el momento en que su madre lo confronta. Ella menciona varias señales que había observado previamente: vender sus pertenencias, reunir dinero para dejárselo, reorganizar su habitación de una forma poco habitual y la forma en que marcó el calendario. Este tipo de cambios pueden considerarse señales de alerta importantes cuando aparecen en conjunto, más si es que van acompañados de aislamiento, desesperanza o expresiones relacionadas con la muerte. Más adelante vemos que su madre le exige una promesa para que no vuelva a hacerlo, y utiliza sus ahorros como forma de presión emocional. Y aunque sé que esta escena ayuda a liberar tensión dentro de la narrativa, en la vida real no se consideraría una intervención recomendable. Entonces, ¿qué se recomienda hacer en una situación así? Pues ante todo, escuchar sin juzgar, tomar en serio cualquier señal de alarma, procurar la seguridad de la persona y buscar apoyo profesional lo antes posible. Pero también, por otro lado, la película refleja una realidad bastante común, y es que muchas familias logran ver algunas señales de riesgo, pero no siempre alcanzan a dimensionar la gravedad de lo que está pasando. A veces aparecen la negación, el miedo y la esperanza de que la situación mejore por sí sola con el paso del tiempo. Pero cuando este tipo de señales están presentes, lo más importante es no minimizarlas, y buscar ayuda profesional de manera temprana puede marcar una gran diferencia. La redención y el peso de la culpa. ¿Es posible reparar el daño que le hiciste a otra persona? Y si la respuesta es sí, ¿cuánto sufrimiento tienes que soportar antes de sentir que lo has pagado? Una voz silenciosa plantea una idea muy interesante. Reparar no significa ni borrar el pasado, ni fingir que nada ocurrió, ni exigir que los demás te perdonen. Significa reconocer el daño causado y asumir la responsabilidad para tratar de enmendarlo. Shoya decide seguir adelante. Aprende el lenguaje de señas, busca a Shoko, intenta reconstruir y entablar vínculos. Reconoce el daño que causó y trata de enmendarlo. No puede cambiar el pasado, pero sí puede elegir qué hacer con él. Y es en esa decisión donde comienza su proceso de transformación. Pero Shoya no comienza este proceso porque se haya perdonado a sí mismo. Lo comienza porque se odia. Este y otros diálogos nos muestran el desprecio tan fuerte que se tiene hacia sí mismo. Por eso incluso cuando comienza a hacer las cosas bien, sigue siendo incapaz de disfrutar de ellas. Como en esta escena, en el parque de diversiones. Shoya está rodeado de amigos, está riendo y compartiendo con otras personas. Por un momento parece estar viviendo algo que había perdido hace años, y se pregunta si tiene derecho a experimentar tal felicidad, como si seguir sufriendo fuera una deuda que todavía debe pagar. Y creo que ahí aparece algo muy humano. A veces cuando sentimos una culpa muy profunda, llegamos a creer que castigarnos es una forma de compensar el daño causado, como si nuestro sufrimiento pudiera equilibrar la balanza, pero esto es autodestructivo. Y es aquí donde la película nos muestra el otro extremo, porque mientras Shoya carga con más culpa de la que puede soportar, hay personajes que parecen incapaces de reconocer la que les corresponde. Bueno, es quizás el ejemplo más evidente. Incluso años después, sigue culpando a Shoko por los problemas del grupo. En la escena de la rueda de la fortuna la insulta, la agrede y la responsabiliza de cosas que nunca fueron su culpa. Y resulta tan difícil de ver porque Shoko fue justamente víctima de toda esta historia. Sin embargo, para Ueno es más fácil culpar a alguien más que cuestionarse a sí misma.
Con Kawaii ocurre algo parecido, aunque de una manera mucho más sutil. Ella protege constantemente la imagen que tiene de sí misma, necesita verse como una buena persona. Por eso cada vez que aparece el tema del bullying, desplaza la responsabilidad hacia Shoya y evita examinar su propia participación en lo ocurrido. Y creo que es por eso que la reunión en el puente me parece una de las escenas más interesantes, porque vemos las distintas formas de relacionarse con la culpa. Shoya carga con toda la culpa, Shoko también, incluso con aquella que jamás le perteneció. Ueno la arroja sobre los demás, Kawaii hace lo mismo, Sahara prefiere evitar el conflicto y alejarse. Todos están hablando del mismo pasado, pero ninguno parece haber encontrado una forma sana de convivir con él. ¿De quién es la culpa entonces? La respuesta más sencilla sería señalar a una sola persona, pero creo que la película nos muestra justamente que hubo quienes participaron, quienes fueron espectadores, quienes se beneficiaron de que alguien más cargara con todas las consecuencias, adultos que no actuaron cuando debían hacerlo, y una víctima que terminó convencida de que ella era el problema. Por eso, más que encontrar un solo culpable, la película parece invitarnos a algo mucho más incómodo, reconocer lo que nos corresponde. Porque cuando nadie asume la responsabilidad, aparece la negación, y así no hay oportunidad para mejorar. Y cuando una sola persona decide cargar con toda la culpa, aparece la autodestrucción. Y durante gran parte de la historia, Shoya y Shoko se ven atrapados en este último extremo. Podemos ver que Shoko también se siente culpable. A pesar de haber sido víctima, desarrolla la creencia de que ella es la causa del sufrimiento de quienes la rodean. Esto es frecuente en víctimas de acoso prolongado. Después de años escuchando mensajes negativos, algunas personas terminan internalizándolos y comienzan a pensar que algo está mal en ellas. Esta idea alcanza uno de sus puntos más dolorosos durante la escena de los fuegos artificiales. Shoko llega a la conclusión de que las personas que la rodean estarían mejor sin ella. Cree genuinamente que su existencia solo trae sufrimiento a los demás. Afortunadamente, Shoya logra intervenir al tiempo. Sin embargo, al hacerlo termina cayendo desde el balcón, lo cual lo deja hospitalizado e inconsciente durante varios días. Pero antes de hablar del final, hay otro personaje que merece nuestra atención, y es Yuzuru. Más adelante descubrimos que fotografiaba animales muertos porque estaba intentando proteger a su hermana y convencerla de que siguiera adelante, y eso es devastador cuando recordamos que Yuzuru sigue siendo una niña. Lo que vemos es una hermana pequeña cargando con una responsabilidad enorme, sintiendo que depende de ella mantener a salvo a alguien a quien ama. Y Yuzuru tampoco estaba solo en esta preocupación. Su madre intentaba proteger a Shoko, aunque en ocasiones lo hacía desde el control y la sobreprotección. Su abuela también la amaba profundamente. Había personas que se preocupaban por ella. Sin embargo, incluso rodeada de afecto, Shoko seguía luchando contra un profundo sufrimiento emocional. El amor importa, la familia importa, las amistades y las redes de apoyo importan muchísimo, pero por sí solas no siempre son suficientes. Hay heridas que también requieren ayuda profesional o espacios seguros donde poder hablar del dolor, comprenderlo y aprender a afrontarlo, porque una persona puede estar rodeada de gente que la quiere y aún así sentirse profundamente sola. Y creo que la película retrata esa realidad con una honestidad que resulta tan dolorosa como necesaria. Cuando Shoya permanece en el hospital, vemos cómo el grupo comienza a enfrentarse a los conflictos que habían permanecido ocultos durante mucho tiempo. Poco a poco, los personajes empiezan a reconocer sus errores y a intentar reparar aquello que se había roto. Finalmente, Shoya despierta, y llegamos a una de las escenas más importantes de toda la película, el reencuentro en el puente. Allí Shoya le pide disculpas a Shoko por el daño que le causó años atrás, y siento que aquí no se trata de una disculpa para aliviar su propia culpa, sino de un reconocimiento sincero del sufrimiento que provocó. Y después ocurre algo más significativo. Shoya le dice, ayúdame a vivir. Y creo que esa frase resume gran parte del mensaje de la película, porque no está delegando su vida en otra persona, sigue siendo responsable de sí mismo. Lo que está haciendo es reconocer algo muy humano, que nadie sale adelante completamente solo. A veces requerimos apoyo, necesitamos compañía, necesitamos que alguien nos tienda una mano cuando sentimos que ya no podemos avanzar por nuestra cuenta. Porque te digo desde ya que la necesidad de ayuda no tiene fecha de caducidad, y no hay nada vergonzoso en eso. La escena final en el festival escolar termina de cerrar este recorrido. Shoya sigue sintiéndose ansioso y le cuesta mirar a las personas a los ojos. Todavía carga con miedos y heridas que no desaparecen de un día para otro, pero esta vez no está solo. Cuando finalmente levanta la vista, las X que tapaban los rostros de las personas comienzan a desprenderse. Durante años esas X simbolizaron la culpa, la vergüenza, el miedo al rechazo y su incapacidad para conectar con los demás. Y al desaparecer, Shoya vuelve a ver a las personas, pero siento que también vuelve a verse a sí mismo. Por primera vez en mucho tiempo puede aceptar el contacto humano, formar parte de un grupo y reconocer que su pasado no tiene por qué definir para siempre quién es. Por eso rompe en llanto. Y ahora vemos a este Shoya,
Alguien que pasó años creyendo que no merecía pertenecer a ningún lugar y que finalmente descubre que aún puede conectar con otros, perdonarse a sí mismo y seguir hacia adelante. Pero bueno, ahora que sabes todo esto, ¿cómo te sientes? Gracias por quedarte hasta el final. Si este video te hizo sentir acompañado, entonces ya valió la pena. Y si crees que podría acompañar a alguien más, puedes compartirlo. Te mando un abrazo enorme. Y ojalá hoy puedas permitirte un poco de compasión, porque vamos a pasar el resto de nuestra vida evitándonos. Y aunque a veces olvidemos hacerlo, también merecemos la misma empatía, paciencia y comprensión que solemos ofrecer a los demás. Quizá no podamos cambiar todo lo que ocurrió en nuestro pasado, pero sí podemos decidir qué hacer a partir de ahora y cómo tratarnos mientras seguimos caminando por esta vida. Esto fue Michi Piensa.